Dios les bendiga. Bienvenidos a esta conferencia que lo he titulado El Halloween. Una práctica que cada día toma más fuerza, más auge en todo el mundo. Y Latinoamérica no es la excepción. Nuestros países, por supuesto, también están adoptando este tipo de prácticas. Las personas que no se rigen por la palabra de Dios, las personas que no tienen la Biblia como un manual de vida, posiblemente se les entiende, se les comprende porque desconocen el origen de estas cosas. Pero una persona que se dice ser cristiana, que se dice ser evangélica, que dice vivir conforme a la palabra, vivir conforme a lo que Dios manda y todavía practica estas cosas, vamos a verlo a la luz de la Biblia y vamos a ver una pequeña reseña de dónde se origina el Halloween. ¿De dónde viene esta práctica? ¿Quiénes fueron los primeros que practicaron estas cosas? Y por supuesto, vamos a verlo a la luz de la Biblia, qué es lo que dice al respecto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre preciosa, cubro mi familia. Dios Todopoderoso, dame tu gracia, dame tu favor, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa Halloween? Muy bien. El término Halloween es una palabra abreviada de las frases All Hallows Eve o All Hallows Evening, que significa víspera de todos los santos. Halloween, también nombrado Noche de Halloween o Noche de Brujas, es una celebración de origen anglosajón que se festeja todos los años el 31 de octubre. Eso es lo que significa Halloween, víspera de todos los santos. Por eso se celebra el 31 de octubre, porque el 1 de noviembre la religión tradicional celebra el Día de Todos los Santos. Entonces, Halloween básicamente significa víspera de todos los santos. Muy bien, pero en Estados Unidos es donde toma más fuerza esta práctica y Estados Unidos lo riega al mundo. ¿Por qué razón? Bueno, todos sabemos que Estados Unidos es una potencia. Está Hollywood, está Disney, está Universal y una gran cantidad de empresas productoras que envían películas, envían series a todo el mundo. Y fue Estados Unidos el que hizo muy popular esta celebración, esta práctica del Halloween. Entonces, los americanos le agregan el término Noche de Brujas. Muy bien, ¿de dónde se origina? ¿De dónde viene esta práctica? ¿De dónde viene la raíz? El origen del Halloween, la celebración tiene lugar en el último día de octubre y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años por un grupo de personas llamados druidas. Ellos practicaban el paganismo, el ocultismo, espiritismo y consulta a los muertos, etcétera, etcétera. Los druidas eran un grupo de personas originarios de allá, de este lugar de Celta, un grupo de celtas que ellos creían mucho en el paganismo, en el ocultismo, en la invocación de muertos, invocación de espíritus. Ellos entraban en trance, escuchando a espíritus, consultando a muertos. Este grupo de los druidas tenían esta práctica, tenían esta religión, tenían esta tradición. Entonces de allá viene y hace mucho tiempo, probablemente desde hace más de 3000 años. Quiere decir que este Halloween tiene sus raíces muy antiguas, de hace mucho tiempo, y como ya lo vimos, viene de tradiciones paganas, de tradiciones espiritistas, ocultistas. Pero ¿qué dice la Biblia respecto de todo esto? Ya lo vamos a ir viendo. Y luego, ¿y qué se celebra en Halloween? Bueno, también seguramente usted ha visto que hay calabazas, los niños se disfrazan, en las casas usted ve calabazas con candelas en medio. Vamos a ver qué significado tiene las calabazas. Y dice así: cuenta la leyenda que hace muchos años
el diablo fue a buscar la noche del 31 de octubre a un granjero tacaño y mentiroso que acostumbraba a estafar a sus vecinos. El granjero, llamado Jack, consiguió engañarlo y atraparlo. A cambio de su libertad, el diablo le prometió que jamás volvería a buscarlo. Tras unos años, Jack murió. Fue rechazado en el cielo y después en el infierno. El diablo lo condenó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio antes de partir. El granjero le pidió una luz para poder alumbrarse en el camino y el diablo le entregó una brasa que nunca dejaría de arder. Jack cogió uno de los nabos que llevaba, le hizo un hueco y metió la brasa. Desde entonces, las calabazas con caras terroríficas se colocan esa noche de las ventanas de las casas para ahuyentar al diablo. Esto es el origen de las calabazas. Como ya estamos viendo que todo esto tiene un origen pagano, un origen de un ritual satánico, de un ritual ocultista. Y por supuesto nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos la Biblia, tenemos determinantemente prohibido practicar, celebrar obras del ocultismo, obras que practican el espiritismo, lo tenemos prohibido. Dios en varias ocasiones a través de su palabra, a través de la Biblia, nos advierte, nos exhorta y nos prohíbe que nosotros practiquemos tales cosas. Lo triste del caso es que muchas iglesias, quizá aquí en Latinoamérica todavía no se ve eso, pero en Estados Unidos muchas iglesias lo ven como algo tan normal, lo ven como algo tan simple y lo celebran. Yo recuerdo cuando me estaba congregando en una iglesia que los americanos, los anglosajones, eran los dueños y nosotros como hispanos alquilábamos esa iglesia. Y el 31, bueno, una semana antes del 31, esto es increíble, y mi pastor, que Dios lo bendiga, Ezequías Vázquez, originario de Puerto Rico, se enojaba porque se imagina usted en el altar, en el púlpito, habían calabazas. Cuando nosotros celebrábamos nuestro servicio, obviamente quitábamos eso y el pastor se enojaba, pero como la iglesia no nos pertenecía, solamente lo alquilábamos. Esa es la triste realidad en Estados Unidos, que las iglesias, los pastores, lo han tomado como una tradición tan inocente, como una tradición que no tiene nada de malo. Incluso hay un cantante muy popular, que por supuesto me reservo el nombre, yo no lo podía creer que lo escuchaba de sus labios y él decía, el Halloween es una tradición, es una celebración tan inocente que los niños se divierten, los niños la pasan muy bien, la disfrutan. No tiene nada de malo celebrar Halloween, decía este cantante muy popular, que usted canta sus canciones, que usted ha llorado, incluso yo también he llorado con sus canciones, pero está profetizado en la Biblia que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, y tristemente esta profecía se está cumpliendo. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores han apostatado de la fe y le han dado la bienvenida a prácticas que vienen de origen pagano, de origen del ocultismo, de origen del satanismo? Le han dicho, bienvenido, no pasa nada, lo celebramos. Muy bien, alguno dirá, pero es que no debemos de ser tan religiosos, no debemos de ser tan legalistas, no debemos de ser muy cerrados, no debemos de ser personas que no nos abrimos al mundo. ¿Y cómo vamos a alcanzar al mundo? Algunos usan esa excusa. Vamos a celebrar Halloween también como lo celebra el mundo y de esa manera alcanzamos a las personas. Hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Bien lo dijo una persona, quiere decir que para alcanzar a las prostitutas yo también me debo de prostituir.
Quiere decir que para alcanzar a los que tienen debilidad con el alcohol, yo también tengo que embriagarme con ellos y de esa manera evangelizarlos. Por supuesto que no. Entonces, no tenemos que practicar lo que el mundo practica para poder alcanzarlos. Debemos de predicarles y decirles que hay prácticas que no podemos hacerlo. Hay prácticas, bueno, no es el tema, pero por ejemplo el Día de la Madre. Muchos están en contra del Día de la Madre, que no está en la Biblia, que la Biblia no enseña que celebremos el Día de la Madre, el Día del Padre. En la Biblia no se dice que celebremos el Día del Padre, el Día del Pastor. En ninguna parte de la Biblia dice que celebremos el Día del Pastor. Hay algunas prácticas que yo considero que no es pecado y que no tienen que estar en la Biblia para yo practicarlo. Por ejemplo, en la manera de vestirnos, en ninguna parte de la Biblia que yo utilice saco. La Biblia no me dice, en este día yo no traigo corbata, pero en ninguna parte de la Biblia dice que debo de utilizar corbata. Entonces hay cosas, ¿por qué lo hacemos? Porque esto se llama ética. Debemos de presentarnos con ética. Hay cosas que practicamos y que hacemos que no precisamente están en la Biblia, pero hay cosas que realmente está determinantemente prohibido. Quizá en la Biblia no aparece la palabra Halloween. No celebres Halloween, quizá en la Biblia no la hay. Pero vamos a ver el día de hoy qué dice la Biblia al respecto de esto. Y esto no se trata de ser legalista. Y esto no se trata de ser religioso, porque así nos tachan, así nos dicen. Son muy religiosos, son muy legalistas, todo lo ven mal, donde quiera ven demonios, donde quiera ven diablos. No, la Biblia es nuestro manual de vida, la Biblia es nuestra guía y nos regimos a través de ella. Ya lo vimos, que el Halloween tiene su origen pagano. Las calabazas y todo lo que se celebra, los disfraces, tiene su origen pagano. Estaba viendo una publicación estos días de una persona que decoró su casa con, simulando, por supuesto, una persona descuartizada. La cabeza en un lado, los brazos en otro lado, los pies en otro lado. Incluso la policía lograron ser engañados, se detuvieron y empezaron a ver y luego se percataron que solamente era una decoración de Halloween. Yo le pregunto, ¿qué transmite todo esto? ¿Que acaso es bueno eso? Estar decorando una casa con, simulando tener una persona descuartizada, una persona decapitada. ¿Eso es bueno? Claro que no. ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Cuál es el mensaje que estamos tratando de enviarle a los vecinos, a los demás? ¿Que todo eso está bien? ¿Que esas prácticas, las personas que descuartizan al ser humano, que decapitan a otros seres queridos, eso es bueno? Por supuesto que no. Entonces, desde la lógica, desde la razón humana, lo vemos que no está correcto. Ahora, veamos qué dice la Biblia al respecto de esto. Quizá no vamos a encontrar en la Biblia la palabra Halloween. Muy bien. ¿Qué dice Dios y la Biblia con estas prácticas? Es tan tajante la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Claramente la Biblia nos exhorta, nos enseña que de ninguna forma, de ninguna manera, nosotros debemos de participar de las obras de las tinieblas. ¿Qué es Halloween? Abiertamente es celebración a los muertos, celebración a los espíritus. Es una noche de ocultismo. Por si usted no lo sabía, el 31 de diciembre se sacrifican seres humanos, se sacrifican niños, se sacrifican bebés, se hacen rituales paganos, se hacen pactos satánicos ese día. Entonces, ¿cómo podemos participar nosotros de una práctica que es abiertamente a los demonios, abiertamente al reino de las tinieblas? No se está ocultando nada. Se dice abiertamente noche de brujas. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto de todo esto?
nos dice que nosotros no debemos de participar. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. La Biblia nos está diciendo que nosotros, lejos de participar, debemos de reprenderlas. Debemos de decirle no a este tipo de prácticas. Otro pasaje de la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado que en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11, se nos está dejando bien en claro que por ninguna razón se nos es permitido consultar a los muertos. Los druidas, que fueron los que inventaron la celebración del Halloween, los druidas eran un grupo de personas paganos que invocaban muertos, que hacían ritos satánicos, hacían prácticas ocultistas, entraban en trance, aparentemente escuchaban a los muertos, a los espíritus de los difuntos, y esto está determinantemente prohibido por la palabra de Dios. Noche de brujas, el 31 de octubre. En este día se celebra abiertamente en la noche de brujas. ¿Y qué dice la Biblia? Que está determinantemente prohibido practicar la adivinación, consultar a los agoreros, hacer sortilegio, hacer hechicería, hacer adivinación. Todas estas prácticas para el creyente, para el cristiano, está determinantemente prohibido. Y no soy yo el que lo dice, no es la iglesia a donde yo me congrego el que lo dice. No es la iglesia evangélica el que lo dice, es la palabra de Dios. Dios, a través de Moisés, le transmite este mensaje al pueblo de Israel y le dice: las naciones que nosotros vamos a pasar, que vamos a pisar, las naciones a donde nosotros nos vamos a introducir, ellos practican estas cosas, practican este tipo de rituales, practican todas estas situaciones que hemos leído, pero Dios lo tiene determinantemente prohibido para su pueblo. Si usted celebra Halloween, si usted celebra Noche de Brujas, usted va en contra de la palabra de Dios. Usted va en contra de los mandamientos, de los estatutos que nuestro Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora le pregunto, ¿usted quiere vivir en desobediencia o quiere vivir en obediencia? La palabra de Dios nos está diciendo que está determinantemente prohibido practicar obras de ocultismo, practicar obras de las tinieblas. ¿Qué más dice la Biblia? En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El profeta Isaías le estaba diciendo a su generación: si las demás personas susurran a tu oído y te dicen, consultemos a los adivinos, consultemos a los agoreros, consultemos a los que practican las obras de ocultismo, dice Isaías, ustedes respóndanles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Nosotros, si tenemos alguna duda, si queremos saber algo,
debemos de consultar a Dios. Eso nos es permitido. Señor, está pasando una situación difícil en mi vida, te consulto a ti, pero no a los muertos, no a los brujos, no a los agoreros, no a los hechiceros. Se nos ha prohibido consultar a estas personas que practican todas estas cosas. No al Halloween, porque no es una tradición inocente, no es una tradición sana, no es una práctica que los niños lo puedan celebrar. Yo de ninguna manera, mientras viva, jamás permitiré que mis hijas practiquen, jamás disfrazaré a mis hijas, porque sé el origen de estas tradiciones, sé el origen y las prácticas de estas tradiciones, pero tristemente cada día toma más fuerza, cada día se hace más notorio en Latinoamérica. Acá de donde yo soy hay un pueblito cerca y es increíble la práctica del Halloween en este pueblito. Pero alguien tiene que decirles, alguien tiene que vociferarles, anunciarles que estas prácticas no van con el propósito de Dios. Si usted dice ser cristiano, si usted dice regirse por la Biblia, si usted dice ser seguidor de Dios, seguidor de Cristo, no sé por qué practica estas cosas, porque la Biblia lo prohíbe. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Seguimos en el libro de Deuteronomio 18:14 y dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Una vez más, se le habla al pueblo de Israel y se le dice: las naciones que tú vas a poseer, las naciones que tú vas a heredar, estas personas a agoreros y a adivinos oyen. Y esto es lo que vemos el día de hoy. Cantidad de personas acuden a los brujos, cantidad de personas acuden a los espiritistas, que quieren consultar a los muertos, que quieren saber del futuro, que quieren saber qué les espera el destino, qué les depara el día de mañana. ¿Habrá suerte? ¿Habrá negocios? ¿Habrá mujeres? ¿Habrá dinero? Está determinantemente prohibido para nosotros practicar estas cosas, lo dice la Biblia. Dios no te ha permitido hacer este tipo de rituales. No al Halloween, no a la noche de brujas, no a la consulta a los muertos, no a la consulta a los espíritus, no a los rituales paganos, no a los rituales espiritistas, no a todas estas prácticas. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, los apóstoles fueron tajantes a estas prácticas. Por ningún motivo, dijeron los apóstoles, es una tradición, es una práctica inocente, no pasa nada, pueden seguir haciéndolo. Se cuenta una historia muy interesante de una jovencita que tenía un espíritu de adivinación, y esta jovencita incomodaba a Pablo. Cada vez que él se dirigía a la oración, dice que esta jovencita iba tras de ellos. Leamos qué dice la historia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. En esta historia comprendemos que los apóstoles por ningún motivo consentían en las prácticas de la adivinación. Por ningún motivo ellos decían: está bien, no pasa nada, practiquen la adivinación, practiquen las obras de ocultismo, no pasa nada. No, el apóstol Pablo fue tajante y reprendió al espíritu de adivinación que tenía esta jovencita.
Pablo no es como este cantante famoso de nuestra actualidad. Y él dice, celebremos Halloween. Es una práctica tan inocente, es una práctica tan divertida, no pasa nada. Él dice eso. Imagínense que un pastor se pare desde un púlpito y le diga a toda la membresía, celebren Halloween, no pasa nada, disfracen a sus hijos. Incluso vamos a hacer una fiesta aquí en la iglesia y todos pueden disfrazarse como quieran. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero está profetizado en la Biblia. En los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Pero el apóstol Pablo fue muy tajante y por ninguna razón él dijo que la práctica de la adivinación es algo tan normal, es algo tan sencillo, es algo tan inocente. El apóstol Pablo reprendió el espíritu de adivinación. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es lo que nosotros decimos, es lo que dice la Biblia. Y nos está diciendo que no debemos de tener amistad con el mundo, no practicar lo que el mundo practica, no practicar lo que el mundo y sus tradiciones realiza. Porque claramente nos dice, si nosotros nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos también enemigos de Dios. ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? ¿Quiere tener a Dios de su enemigo? No se lo recomiendo. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él es Dios fuerte, celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y no quiere que nosotros practiquemos las obras de ocultismo, practiquemos el paganismo, el espiritismo, consultar a muertos, consultar a divinos, hacer prácticas, hacer rituales. Dios nos tiene determinantemente prohibido. Usted dirá, bueno, es una celebración, no pasa nada. Nos vamos a divertir un poquito, la vamos a pasar bien, la vamos a pasar super cool, como dicen allá en Estados Unidos. Dice, almas adúlteras, no hagan amistad con el mundo, porque ustedes se vuelven enemigos de Dios. Todo aquel, dice, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando queremos practicar lo que el mundo practica, cuando queremos imitar lo que el mundo celebra, nos volvemos amigos del mundo y nos constituimos enemigos de Dios. No a las prácticas de Halloween, no a la celebración de Halloween, no a las prácticas paganas de la noche de brujas del 31 de octubre. Usted y yo, por ninguna razón, debemos de consentir en estas prácticas. ¿Qué más dice la Biblia? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la triste realidad. Y lo estamos viendo el día de hoy, lo que Pablo dejó profetizado hace más de 2000 años, que en los postreros tiempos. ¿Y cuáles son los postreros tiempos? Bueno, lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuántos ya apostataron de la fe? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos líderes cristianos han apostatado de la fe y están celebrando y le han dado la bienvenida a Halloween a sus iglesias? Le han dado la bienvenida a estas prácticas paganas a sus congregaciones. Está profetizado. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, a doctrinas de demonios. ¿Que acaso no es lo que practicaban los druidas? ¿Que acaso no era la doctrina de los druidas consultar demonios, consultar espíritus, escuchar a los muertos,
entrar en trance, entrar en una interacción con los espíritus del más allá. Entonces, cuando usted celebra Halloween, está diciendo: bienvenido la doctrina de los druidas, bienvenido la creencia de los druidas que va en contra de los mandamientos de Dios, que va en contra de las prácticas de Dios. No se convierta en un apóstata, no se convierta en un enemigo de Dios. Usted viva conforme a la palabra, viva conforme a las sagradas escrituras, haga la voluntad de Dios, agrade a Dios. Y finalizamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Escuche lo que dice: porque si esto fuera algo tan normal, tan natural, Dios no lo condenaría. Si la adivinación, el consultar a los brujos, el escuchar a los muertos, el invocar a espíritus del más allá fuera algo permitido, Dios no lo condenaría. Pero mire lo severo, escuche lo delicado que son estas prácticas. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si estas prácticas fueran algo tan inocentes, Dios no la condenaría. Y Dios nos está dejando muy en claro: todas aquellas personas que practican las obras de ocultismo, usted que me está viendo, practica la hechicería, practica el paganismo, practica la consulta a los espíritus, entra en trance haciendo rituales, si no se arrepiente, y no lo estoy diciendo yo, si no se arrepiente, tendrá su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Lo dice la Biblia. Si esto no fuera tan delicado, Dios no lo condenaría. Si esto no fuera tan ofensivo hacia Dios, Él no nos diría que los que practican estas cosas van a ser lanzados al lago de fuego. Aún hay tiempo de arrepentirse. Aún hay tiempo de hacer cambios. Si usted practica las obras de ocultismo, practica el espiritismo, está estudiando para ser sacerdote maya, arrepiéntase. Esta no es la voluntad de Dios. Yo le invito a que lea la Biblia. Le invito a que lea la palabra de Dios, todos los pasajes que le di, que usted medite en ella, que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. No es mi doctrina, no es mi mensaje, es lo que dice la Biblia. No practique las obras de ocultismo. No practique de los rituales que invoca a los espíritus del más allá, a los espíritus de los que ya murieron. Está determinantemente prohibido. No al Halloween. Ya lo vimos. Tiene sus raíces espiritistas. Tiene sus orígenes con el paganismo. Tiene sus orígenes con el satanismo. Y de ninguna manera nos es permitido que nosotros celebremos la noche de brujas. No se nos es permitido celebrar la noche de Halloween. Mucho menos disfrazar a nuestros hijos. Mucho menos decorar nuestra casa. Obviamente todos tenemos el libre albedrío, creer en lo que queramos. Pero si decimos conocer la palabra, si decimos conocer la Biblia, entonces no sé qué tipo de doctrina tenemos. No sé qué tipo de espíritu tenemos, porque si realmente mora el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, nos contrista y de ninguna manera permite que nosotros celebremos estas cosas. No al Halloween. Espero que usted haya recibido esta enseñanza, haya recibido esta conferencia. Decirle no a las prácticas del Halloween, porque ya lo vimos. Tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo, viene de los celtas, de un grupo de personas que se llamaban druidas, que practicaban el paganismo, el ocultismo, la invocación de muertos, el hacer las calabazas. Tiene sus orígenes, todo está involucrado con el espiritismo.
Y a nosotros se nos está determinantemente prohibido celebrar estas cosas. Pero antes de finalizar, ¿no le gustaría el día de hoy hacer la paz con Dios? ¿Hacer la paz con Cristo? Si usted está practicando la magia, magia negra, magia blanca, está practicando rituales que invocan a los muertos, consulta la tabla de la Ouija, invoca demonios, no es la voluntad de Dios. ¿No le gustaría hacer la paz con su Creador, vivir conforme a su palabra, vivir conforme a su propósito? Hoy es un buen día para arrepentirse. La Biblia nos relata en el libro de Hechos de un mago llamado Simón. Practicaba la magia, practicaba el espiritismo, pero se convirtió a Cristo, se convirtió y dejó todo eso. Tenemos muchas historias de cuántas personas que practicaban la magia, practicaban la brujería, pero entró la palabra de Dios en el corazón de ellos y dejaron todo ello, quemaron sus libros de magia. Acá en este canal incluimos al ex satanista pastor Adán Andrades, como él testifica, Dios lo rescató de los oscuros caminos del satanismo. ¿Cuántas personas han venido a Cristo? Han aceptado el evangelio, practicaban la magia, practicaban la brujería, la adivinación. Hoy es un buen día. Si usted está practicando esas cosas, arrepiéntase, venga a Cristo, porque antes que la muerte lo sorprende y no habrá oportunidad. Le espera un castigo eterno. Todos aquellos que practican la magia, el ocultismo, ya lo vimos, Dios lo condena. Si usted le gustaría el día de hoy arrepentirse, venir a Cristo, reconciliarse con Él, o usted quizá no es brujo, no es adivino, pero practica, ha acudido a los brujos, ha acudido a los adivinos, arrepiéntase, pida perdón. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de reconciliarme contigo. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Borra todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Hoy me reconcilio contigo. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y hoy públicamente confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.